continuamos acá en Noticias 3.0 por Gen TV. En este bloque vamos a estar con nuestra columna de análisis económico, como ya habíamos presentado el día martes. Recuerden, va a ser martes y jueves, con el analista económico, justamente Rodolfo Treber, que en esta ocasión nos va a estar comentando lo que quedó pendiente del martes sobre la comunicación A7030 que emitieron en la semana, en el día lunes. Bueno, y con esto hablando también del tema del comercio exterior y demás, y también sobre el índice de inflación, así que bueno, Rodolfo va a ser el que nos explique todo esto, porque nosotros somos un queso. Buenas tardes, Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romina, buenas tardes, Gustavo, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Rodolfo? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien, todo bien. Había quedado pendiente Sí. la vez pasada por la noticia bomba de la expropiación de Vicentín, que esperemos que continúe de esta manera, ¿no? Porque hubo rumores en la fecha de alguna inestabilidad producida por algunos sectores económicos. Esperemos que continúe así. En la fecha también se dio a conocer el índice de inflación, el 1,5% del último mes, que iba de acuerdo con algunas estimaciones privadas que siempre se hacen, que vale aclarar que las estimaciones privadas estén de acuerdo con el número oficial es algo extraño, es un dato curioso, que las cifras privadas estén de acuerdo con el dato oficial. Un 1,5 que marca una alta inflación, un alto nivel de inflación, pero moderado respecto de la crisis económica que se vive, ¿no? En la crisis económica siempre la inflación es alta porque el mercado se aprovecha de la situación, nunca el mercado es solidario. Pero en este caso, bueno, el 1,5 sigue siendo alto, pero moderado respecto del contexto en el que se vive. Sí, igualmente estamos hablando de arriba de un punto, anualizado un 43%, o sea, no es una... Sí, no es para tirar manteca al techo, alta. porque es 1,5 en una situación planchada. Claro. O sea, está la economía planchada y 1,5 igual, ¿no? Pero bueno. Sí, en una situación de contracción económica, ni siquiera de recesión, sino de una caída del Producto Bruto Interno, de una caída de la producción argentina. Sí. Claro. O sea, esto es lo loco. O sea, pese a la caída, al planchamiento, digamos, del aparato productivo, a la caída de la producción a nivel nacional, sigue habiendo 1,5 de inflación. O sea, la verdad es una cosa... que, al menos en otras épocas solía haber deflación cuando pasaba esto. Claro. Yo la viví. Yo viví una deflación. Sí. Así que, bueno, vos también la habrás vivido, eras muy chiquita. Yo no me enteré. Yo lo que me enteraba vos también, era, Rodo, vos la habrás visto. Yo lo que sabía era que se podía comer y que no, de repente. Claro, bueno. que había disponible y que no. Para mí pasaba por la comida, exclusivamente. Retomemos el curso del análisis, sí. Rodo. Bueno, la vez pasada la noticia bomba de la expropiación de Vicentín tenía amplia vinculación con el sector del comercio exterior, un sector estratégico de la economía nacional. Y lo que teníamos programado para ese día, para la primer columna, era hablar sobre una nueva regulación que sacó el Banco Central, Miguel Pese, su presidente, la comunicación A7030, que busca de alguna manera regular el egreso de divisas por importaciones, para hablar en un idioma llano y que se entienda. Bien. Para regular de alguna manera la cantidad de dólares que se va producto de la compra de bienes al extranjero. Oh. Bien, importante. Sí. Importante. Esto es importante, esto es importantísimo, ¿por qué? Porque en la compra incesante de productos al extranjero, es que nuestras pymes, nuestras pequeñas y medianas empresas argentinas ven imposibilitada su posibilidad de vender sus productos en el mercado interno, ni hablar de competir en el mercado extranjero. Ven imposibilitada su posibilidad de ser competitivos en el mercado interno. Claro. Claro. Bueno, esta regulación lo que busca, aparte, es... voy a sacarme los auriculares porque escucho bastante mal. Sí. Bueno. Lo que busca esta regulación
lo que busca esta regulación es Ahora te escuchamos, pedirle a los bancos, a todos los sectores, que cualquier producto que quieran importar se informe al Banco Central y tengan que primero hacer un filtro sobre los bancos, los cuales son clientes. Claro. Ujú. ¿Y esto? ¿Estás, Rodo? Hola. ¿Estás ahí? Te escuchamos, Rodo. Te escuchamos, Rodo. La tecnología está en nuestra contra, pero acá Sí, estamos. hoy es un día antitecnología para Sí, nosotros, sí, sí. pero ahí está. Nosotros ahí, ok. Te venimos escuchando, Rodo. Entonces sirve para regular el comercio exterior, para regular el flujo, digamos, de dinero que se va afuera, también regula los bancos, ¿qué más? ¿Me escucha? No. No, Parece que no Hola. nos escucha. Hola, ¿me escuchás? Hola, Rodo. No. Ahí volví. Ahí volviste. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Ok. Ahí va. Venías diciendo, después de este lapsus tecnológico, que es una especie de ACV tecnológico. Culpa de la tecnología. Una especie de ACV tecnológico tuvimos. Quedó... Sí, bueno, Estábamos hablando de me esas hace venir cosas de los economía. temas, sí, esas Claro, cosas. pero pasa que yo dije, regula el somos comercio- un queso, pero no, yo soy el queso. Ustedes más o menos entienden. Regula el comercio exterior, regula los bancos, regula el flujo de dinero hacia el exterior. ¿Qué más? Arrancamos de nuevo con la explicación así se entiende bien. Dale. Es una regulación que dice a los bancos: Sí. cualquier persona, cualquier empresa que quiere importar un bien, tiene que primero demostrar que no tiene dólares líquidos en el país para lograr hacer esa importación. Bien. Si vos tenés dólares líquidos, si vos tenés dólares disponibles en la empresa, para hacer esa importación la tienen que hacer con sus dólares, tienen que hacer frente Ahí va. al gasto de la importación con sus dólares. Hay que explicar, para que se entienda bien, que cada una de las importaciones argentinas, las empresas importadoras argentinas no pagan con sus dólares el producto que compran afuera, sino que piden el producto viene al país, las empresas pagan en pesos al Banco Central y el Banco Central Los convierte. paga con dólares Ah, al importador. Claro. claro, de ahí se va parte de la guita del Banco Central que nunca sabemos dónde está. Claro, por eso está vinculado con las exportaciones y el tema que hablábamos el otro día, Muy porque bien. a través de las exportaciones ingresan dólares al Banco Central y el Banco Central le da pesos a los exportadores, y a través de las importaciones los importadores le pagan con pesos al Banco Central y el Banco Central paga los dólares afuera. Claro, no es Claro. negocio Entonces, para cuidar la nosotros. reserva, para cuidar la reserva del Banco Central, el Banco Central le dice a los importadores: si ustedes tienen dólares, tienen que hacer frente con sus dólares. Muy bien. Claro. Dólares que compraron en el contado con liqui, en el mercado único libre de cambios, dólares que tenga disponible por bonos en el extranjero. Tienen que hacer frente a ustedes con sus dólares antes de hacer la importación. Muy bien. Bien, genial. Porque aparte también ahí hay, giran, adelantan importaciones, subfacturan exportaciones, hacen un desastre a nivel cambiario, digamos, en la compra y venta hacia el Compran exterior, ¿no? barato y nosotros pagamos caro a través del Banco Central. Sí, es todo. Aparte, está buena la resolución porque aquellas empresas que lo podés medir, digamos, que han comprado, como dice Rodo, contado con liquidación, digamos, un dólar bolsa, que anduvieron especulando, eso está registrado. Claro. O sea, Entonces ya te se sabe, permite, ya hay- te permite por lo menos decir, macho, Dale, vos tenés. vos los tenés, ¿no? Dale, poné los dólares, muy bien. Y el problema es que se expone, aquel que no los tiene declarado, se expone también a que le pregunten dónde estaban estos dólares. Claro. ¿No? ¿O me equivoco? Claro, es para de alguna forma regular la salida de divisas por el mercado único y libre de cambios, y por otro lado, para que la salida de divisas del Banco Central frene un poco, que todas las empresas que atesoran en dólares, que ahorran en dólares, utilicen esos dólares para las importaciones. Muy bien. Muy bien. Y Esto es una regulación que, como bien dice Romina, sirve para evitar
la fuga de capitales y el atesoramiento, la dolarización que vive la Argentina hace mucho tiempo, porque cada atesoramiento, cada ahorro de empresarios y privados argentinos se da en dólares, mientras que el Banco Central sigue gastando dólares que son de todo el pueblo argentino para importar los bienes que a su vez le quitan el trabajo a los argentinos. Por lo tanto, el mercado libre, si dejamos el comercio exterior libre, tiende permanentemente a esto de sobrefacturar las importaciones, que es comprar a precio más caro una multinacional local, por ejemplo, una multinacional que tiene casa local, le compra más caro lo que sale el producto a la casa central de la misma multinacional. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay un sobregiro de divisas de Argentina, por ejemplo, a Inglaterra, a Estados Unidos, a China, o el lugar donde provenga la importación, y el atesoramiento de dólares se da en la casa central de esa multinacional. Claro. Por lo tanto, hay una fuga de capitales en el país emisor, en este caso Argentina, y un atesoramiento en dólares en cuentas corrientes en el extranjero de parte de la multinacional. Bien. Lo mismo pasa con las exportaciones cuando se subfacturan las exportaciones. Claro. La casa local en Argentina, por ejemplo, de Cargill, sí, exporta más barato de lo que es el producto a Cargill de Estados Unidos. Entonces la cantidad de dólares que le paga Cargill de Estados Unidos al Banco Central es menor del precio. Es menor. Y la ganancia se da en el extranjero. Claro. Ahora, en el caso de la importación es interesante ejemplificar de la siguiente manera. O sea, es lo que decís vos, ¿no? Lo de Cargill está muy bien porque es plenamente una exportadora, pero en el caso de los autos, que la Argentina importa gran parte de su producción automotriz, digamos, lo que hacen es comprarle, digamos, la General Motors de Estados Unidos y la General Motors de acá de Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo hace la importación? Bueno, un auto que vale en Estados Unidos vale 10.000, lo paga 15.000. Entonces vos cuando pagás 15.000 dólares, ese auto que allá vale 10. Sí. Y está girando 5.000 de más, supongamos, por decir un precio, ¿no? Y trayendo un vehículo que vale 10. Claro. Digamos, ¿no? Pero lo estás pagando como si fuera 15. Claro, las multinacionales ganan por todos lados. Y se te va yendo. ¿Y por qué no controlas el comercio exterior? Sí, sí, claro. Esto es clarísimo. Sí, sí, sí. O sea, para entender cómo se van los dólares. Eso es el caso de la sobrefacturación de la importación, como así se da, al contrario, al revés, viceversa, con la subfacturación de la exportación. Son distintas formas de fuga de capitales que existen en el comercio exterior cuando está totalmente liberado. Claro. Esta es una modalidad de regulación del comercio exterior que tiene mucho que ver con algo que sucedía en el caso de que la empresa tenga dólares y no tenga dólares y quiera hacer la importación de nuevo, tiene que pedir la autorización al Banco Central. ¿Cuál es la debilidad de este sistema de regulación? El primer filtro, el sí o no, lo dan los bancos que son los bancos de los cuales son clientes las empresas. Por lo tanto, esta primera autorización va a quedar a cargo de 9 bancos que manejan el 90% del universo de empresas importadoras argentinas. Estos son el Banco Nación, el Ciudad, el Provincia, los 3 estatales, y después completan la lista de 9, el Macro, el BBVA francés, el Santander y el Galicia y el Credicop. Entonces, lo que termina pasando es que el banco privado es el que después tiene que emitir un informe para que el Banco Central lo regule post movimiento de divisas. Y ahí surge una debilidad. Hay un antecedente muy claro en esto, que era lo que se llamaba las declaraciones juradas de necesidad de importación del gobierno de Alfonsín. No sé si ustedes recuerdan, Romina, Gustavo. No, yo era chico, pero... Era joven. Sí, era joven todavía, pero estaba en la primaria. Yo estaba naciendo. Claro, pero... No es excusa, Gustavo. Tendría que saberlo. Era chiquito. Bochado. Bueno, y continúe. He estudiado que sucedía de esta manera.
las cámaras importadoras estaban a cargo del primer filtro. En este caso son los bancos en la actualidad, ¿no? Con esta regulación. En ese momento, las cámaras importadoras tenían que hacer el primer filtro si sí o si no. Tenían que presentar una declaración jurada de necesidad de importación, la empresa importadora, decir que necesitaban importar este bien. Se ponía a conocimiento del mercado productivo argentino durante un tiempo determinado, y si nadie decía esta boca es mía, o en este caso esta importación es mía, este producto es mío, y no se podía fabricar localmente, se permitía la importación y el Banco Central pagaba con sus dólares. Claro. ¿Qué pasó? La debilidad de dejar en manos privadas ese control hacía que las coimas, el arreglo de las cámaras con los empresarios, que muchas veces las cámaras y los empresarios son los mismos, hacía que la desregulación le gane al intento regulador. Claro. Sí, se controlaban a sí mismos, digamos. En este caso, claro, se controlaban a sí mismos. En este caso, los bancos, más allá de que son entes separados de las empresas importadoras, cuando vamos a ver, a rascar un poquito adentro cómo está constituido cada banco privado nacional, de casa local digo, nos vamos a dar cuenta que en gran parte son capitales de grandes empresas. Por lo tanto, no sería raro que otra vez evadan esta regulación, permitiendo habilitaciones que no deberían permitirse. Claro. Sí. Contrario a esta línea reguladora desde el sector privado, anterior a la declaración de jurada de necesidad de urgencia de Alfonsín, existía el IAPI en el peronismo. Sí. Que directamente era el Estado el que decía si sí o si no a cada una de las importaciones, era el Estado el que hacía el control sobre las divisas que tenían cada una de las empresas. Claro. Entonces esto, como para redondearlo, a mí que no entiendo nada de economía, me suena a que esto sería un poco lo que explicabas el otro día, en vinculación con lo de Vicentín y sumado a esta resolución del Banco Central. No tendríamos un nuevo IAPI, o sea, no sería completamente eso lo que se estaría empezando a dibujar, pero sí un control mucho más directo del Estado dentro de lo que es el comercio exterior argentino, con estas puntas, ¿no? El Banco Central regulando divisas y, por otro lado, teniendo una exportadora que regule el comercio de algunas de las cosas que entran y salen del país, ¿no? ¿Algo así? Parece ser que hay un intento regulador sobre las exportaciones y las importaciones, sobre las exportaciones con la expropiación de Vicentín, sí, y de las importaciones con esta regulación del Banco Central. Eso, claro. Eso, muy bien. Hemos marcado para cada una de las medidas cuáles serían sus posibles debilidades, ¿no? Hemos marcado con el caso Vicentín la debilidad de no tener una intervención en el plano logístico y de la comercialización, sí, y hemos marcado en esta medida la debilidad de que sean los bancos privados y 6 de ellos, los bancos y 6 de ellos privados, mejor dicho, los que se encarguen de la primera habilitación o no de la importación. Claro. Porque uno puede tener buenas intenciones, pero si no es eficaz, si no es eficiente, si no produce mayor cantidad de trabajo para el pueblo argentino, bueno, los intentos no tienen si los intentos no tienen un fin práctico, solamente queda en algo mediático, ¿no? Y eso es lo que no debe ocurrir. Exactamente. Así Lo que es. es importante analizar. Sí. No, nada, que está eso. muy bien. Me Lo que parece es que... importante analizar, Sí. lo que es importante analizar es que el problema de la Argentina, hay algo que está muy naturalizado en el análisis económico de la Argentina, que es que la salida al problema económico argentino se da aumentando el nivel de exportaciones. Eso es una teoría que viene arrastrándose de hace décadas y décadas, pero que es tan falsa como dañina. Y podemos explicar por qué es falsa esa teoría. La Argentina, desde que se inició el liberalismo económico en el país, desde que ingresó el capitalismo y el comercio exterior se liberó, que fue allá por el año 90 en la Argentina, el monto de las exportaciones en ese momento total era $9.500 millones.
pasado 30 años de economía de mercado, ese monto aumentó a 62.000 millones de dólares. Bien. Esto es un aumento del 650% de la cantidad de dólares exportados frente a una depreciación de la moneda estadounidense del 205%. Quiere decir que las exportaciones argentinas en precio real, en valor real, aumentaron un 650% frente a un 205% que se depreció el dólar en esos 30 años. Pero fíjense que aumentó la cantidad de dólares que ingresaban, o sea, este modelo agroexportador creció y se consolidó. Sí. Y sin embargo, la ocupación formal en el mismo periodo de tiempo, el trabajo en blanco en la Argentina en el mismo periodo de tiempo, pasó de 64% en el año 90 a 42% actualmente. Claro. Quiere decir que el aumento de exportaciones en dólares aumentó y fue creciente y fue constante, y no sobrevino en una mejor calidad de vida para los argentinos, sino que al contrario, obtuvo en el mismo periodo una caída drástica del trabajo en blanco. Claro. Sí, eso es el tema, eso es tema eso es tema de una columna entera. Sí, eso es tema de una columna entera. Sí. Eso, Rodo, porque aparte Rodo, vos ya te hiciste todo un análisis, tiene ahí las curvas hechas, tiene todo esto. A ver, lo que está comentando para la gente que no sabe es un análisis y es un estudio muy exhaustivo que hizo Rodolfo Trever al respecto, y nos encantaría que lo desarrolle directamente en una columna después de esto, ¿no? Porque hoy ya estamos ahí con un montón de información y todo, pero está buenísimo eso y es súper importante que la gente lo tenga en cuenta porque es un dato del que no se habla. Sí, arranca, al menos de lo que yo tengo en claro, Rodo, del 76 para acá, vos tenés ahí unas curvas desarrolladas donde mostrás que cada vez el trabajo en blanco va descendiendo en todos los gobiernos, ¿no? Se consolida, pero bueno, es importante porque Rodolfo lo traja a través del comercio exterior, de cómo se consolida un modelo, cómo el trabajo cae en una curva descendente, por así decirlo, se estabiliza y también se crecen los planes. De los planes sociales. Entonces es interesante ver cómo se ha reemplazado el trabajo por los planes. No con un gobierno específico, sino que ya consolidado. Hay un análisis sobre todo eso. Pero así que ya te estamos comprometiendo, Rodo, a que nos expliques las curvas de Trever, porque es muy importante que la gente sepa por qué cada vez tiene menos plata en el bolsillo si trabaja tanto. Sí, la intención, obviamente que a disposición totalmente para ir mostrándolo, pero la intención de esto que dije del trabajo en blanco no era quizás hacer ahora un análisis histórico, sino que mostrar esa teoría económica que se plantea, la fundamentación no es porque es importante tener herramientas de regulación del comercio exterior, porque esa teoría económica que nos planteaba que siempre comentar que la única salida para los problemas económicos del país es aumentar las exportaciones, es totalmente falsa. Estos números que recién estuvimos mostrando lo comprueban. Claro. Lejos de ser inocente ese diagnóstico, promueve a alentar las exportaciones y mantener deprimido el consumo interno. ¿Por qué? Claro. Porque ante una caída del consumo interno y una calma del consumo interno, lo que sobreviene es un aumento de saldos exportables. Si vos consumís menos internamente, tenés más cantidad de productos para vender al exterior. Claro. Entonces, lejos de ser inocente, ese pensamiento económico es totalmente dañino para el país. Claro. Porque aparte, genera una mayor cantidad de dólares que ingresan al país, pero al no producirse internamente bienes y servicios, al no reemplazarse las importaciones por bienes producidos en el país, se genera una demanda agregada para las importaciones. Cada vez que nosotros exportamos más e ingresan más dólares, pero sin producir nada adentro, tenemos más necesidad de importar mayor cantidad de bienes. Claro. Entonces, los valores en dólares suben año tras año, pero el problema de fondo, que es la pérdida de trabajo, no se soluciona, sino que se profundiza y se consolida con el pasar de los años. Entonces, lo que traía para como opinión a esta regulación del comercio exterior es que en realidad lo que importa regular el comercio exterior porque la salida a los verdaderos problemas de la economía del país no se da
se da con esta teoría de la mayor cantidad de exportaciones y meternos en el mundo del libre mercado, sino que tiene como solución inmediata empezar a sustituir la cantidad de importaciones que anualmente compramos, empezar a producir acá, localmente, internamente, lo que compramos de afuera. Ahí va. Así es. Está redondito, hoy nos dio una clase, ¿no? de economía. Muy bien, Rodo. Rodolfo Trever, analista económico. Muchas todos los gracias. martes y los jueves vamos a seguir con esto. Nos encontramos el martes, Rodo, así que tengas buen fin de semana y estamos viendo. Muchas gracias, Gustavo, Romina. Gracias, nos vemos Rodolfo. el martes. Dale, gracias.